Soy Rosy Ruesga, soy consagrada del Reino Christi desde hace 12 años. Soy de la Ciudad de México. En mi familia pues están mis papás y somos 3 hijas. Yo soy la mayor, luego Jimena, que está casada, tiene 2 chiquitas que... O sea, mi celular está saturado de videos, fotos, mensajes, todo de mis sobrinos. Y luego está Maru, que ya también no está casada. Y él también vive en la Ciudad de México. Todos viven en la Ciudad de México. Yo cada vez que voy a la Ciudad de México, no sé si alguien es de la Ciudad de México, pero yo les digo, sálganse de aquí y vénganse a Mérida. Pero cuando llegas acá dices, no, ya no vengan por el tráfico, porque cada vez hay más gente, ¿no? Bueno, yo soy de una familia que toda la vida, pues, nací en una familia católica, ¿no? Nos bautizaron, primera comunión, los sacramentos, la confirmación, todo. Íbamos a misa los domingos, pero realmente ibas a misa viendo quién vino, quién ya no vino, con quién ya no vino, cómo vino. O sea, de esas veces que la misa es más como una rutina de domingo. Y aquí en Trenes, cuando no íbamos a misa, para mí era no, de domingo sin misa, la verdad. Así fue toda mi infancia, ¿no? En segundo de prepa me invitan a misiones y yo así de que, ¿qué? O sea, ¿cómo? O sea, en mi cabeza no cabía voy a pagar una cuota, voy a pagar para dormir en el suelo, no bañarme, comer lo que no, cansarme cuando son días para descansar. O sea, como que no me cuadraba, no era que, ay, súper atea, no creo en Dios, simplemente era ¿por qué pagas para eso? ¿No? O sea, como que no me cuadraba. Entonces la verdad dije, no me dieron permiso, y ya. Y en tercera de prepa me vuelven a invitar a misiones y me dicen, son misiones musicales. Y todas mis amigas eran musicales, una toca el piano, una el violín, voz baja, voz aguda, grave, lo que sea. Y yo, ¿qué? Una semana con música y con mis amigas. Yo, por favor, déjenme a misiones. Pero realmente hoy puedo decir que la música fue el pretexto que Dios usó para entrar en mi vida, ¿no? Y desde esas misiones hasta hoy no he dejado de sorprenderme y al mismo tiempo apasionarme de mi Dios, ¿no? O sea, de un Dios vivo, un Dios que realmente actúa, que te llena el corazón y que cuando conoces a alguien que no lo ha conocido es, ¿cómo no lo has conocido? O sea, mi Dios es un Dios vivo que actúa, que sana, que levanta, que restaura, que renueva, ¿no? Entonces, digo eso como background para saber quién es la que está hablando aquí adelante. A veces ayuda como que ubicar un poquito, ¿no? Como dije, soy consagrada desde hace 2 años. Había estado 4 años en Monterrey, 5 años aquí en Mérida. Fui feliz aquí en Mérida, estaba trabajando en el Godwin. Y luego me cambiaron a Querétaro, a la universidad. Y ahí descubrí que me encanta la etapa universitaria. Me encantan los jóvenes. Y esa etapa sobre todo, o sea, que ya no, o sea, sí es el relajo y todo, pero ya es ok, he vivido el relajo, pero es que ya quiero respuestas. Entonces, esa etapa a mí me vuelve loca el acompañar a esa edad. Y pues ya estuve 3 años en Querétaro y me cambiaron ahora a Mérida. Vine para ayudar en el ESID y surgió la necesidad del reino, entonces ahorita estoy otra vez con los jóvenes. Estoy feliz de regresar a Mérida, feliz, porque me encantó Querétaro por el clima, pero Mérida, aún con el clima, tiene demasiados encantos. Entonces, a ver, Tere me dijo una plática o algo así como para ayudar en el plan de vida. Creo que es un tema que se le puede sacar muchísimo y casi decir punto 1, punto 2, punto 3 y salgamos de esta plática como un plan de vida ya súper estructurado, ¿no? Pero al mismo tiempo era como ¿qué tanto puedes planear tú cuando hay un Dios que te creó sabiendo que tu vida tiene un propósito? Sabiendo que el camino que has recorrido en tu vida y que vas a seguir recorriendo no es solamente un camino sin sentido o un camino donde todo, absolutamente todo depende de tus planes, ¿no? Yo creo que si nos preguntaran, ¿hoy qué es? 23 de mayo. Creo que si el 23 de mayo de hace un año nos hubieran dicho, ¿tienes planeado tu año? Ahorita volteamos atrás y vemos que de lo que teníamos planeado a lo mejor se realizó el
2%, ¿no? O sea, hay muchas cosas en la vida que no dependen tanto de lo que tú puedas o no planear, ¿no? Entonces sí quisiera empezar con esa pauta, es decir, nuestra vida hay que tener un plan y hay que planear, o sea, hay que como proyectarnos, sí voy a llegar a eso al final, pero quiero iniciar con hay un Dios que te creó con un propósito en tu vida. Y aquí empezando les lanzo la pregunta, o sea, ¿qué significa decir tu vida? O sea, ¿qué significa decir yo tengo una vida? ¿Cuál es el significado de tu vida? Es más, si buscáramos en Google o en todos los ChatGPT o todas las cosas que están saliendo, ¿no? Si buscáramos en Internet el significado de vida, ¿qué elementos en ese significado sí o sí tienen que estar? Las escucho. O sea, si buscamos en Internet el significado de vida, ¿qué elementos sí o sí tienen que estar en ese significado? Plenitud, felicidad, compromiso. Relación, conocer, toda nuestra vida, todo lo que hagamos en nuestra vida, alabar y bendecirlo, adorar, glorificar. Muy bien. Sí, gracias. Amor, ¿qué más? Amor, existencia. Que respira, que respira, como la vida biológica, ¿no? ¿Cómo? Los latidos del corazón. ¿Qué más? ¿Qué elementos sí o sí tienen que estar en la definición de vida? Salud, exacto. Salud, voluntad. Sí, también un cierto bienestar. Va de la mano con la salud. Convivencia. ¿Cómo? Convivencia. No podemos estar aislados, solos. Sí. Muy bueno. Las relaciones. Esa como primera pregunta. Y la siguiente pregunta sería: ¿qué elementos sí o sí están en la definición de tu vida? Ya no de la definición de vida que dice Google. O sea, de tu vida, ¿qué elementos sí o sí tienen que estar? Familia. La búsqueda de la felicidad. O sea, todos queremos estar felices, sentirnos bien, estar contentos. Buenísimo, la búsqueda de la felicidad, el querer estar bien, feliz. Tener a Dios, siempre pedirle a Dios para que sin Dios no podemos hacer nada. Entonces, primero Dios y ya después lo demás. Primero Dios y luego las demás. ¿Qué más? ¿Qué más? Tener amor. Sí. Y dar amor, exacto. Si hoy veo, o sea, si hoy tú ves las noticias o analizas realidades actuales, dices, ay, falta amor, o sea, necesitamos gritar al mundo el amor de Cristo. Que tenemos una misión, tengo una misión, Una misión. Una misión. Sí, la verdad, en la definición de nuestra propia vida creo que podemos decir, ¿no? Eso, lo que decías también ahorita, Cristi. O sea, la búsqueda de la felicidad, la voluntad de Dios, amor, familia, una misión, a lo mejor también cierta paz, ¿no? O sea, decir, pues es que mi corazón anhela paz. Es lo que decían al inicio, como la plenitud, como el sentirte llena, esa plenitud. Si esos elementos están en la definición de tu vida, podemos decir que ayer los viviste, porque ayer tuviste vida. Si ayer, ¿qué hice ayer? ¿Lunes? ¿Qué hice ayer lunes? O sea, cada una vaya recorriendo su día. Bueno, me desperté, hay quien sabe su rutina matutina. Me desperté, tuve este horario, vine a misa, a lo mejor, o a lo mejor ayer no sé. Tuve estos pendientes, estas vueltas, algo con la familia, luego la hora de la comida, cómo viví ese momento de convivencia, lo que decía, ¿no? También la vida, pues hay relaciones, hay vínculos, hay convivencia. ¿Cómo viví ayer yo? O sea, y aquí sí les digo, me pueden estar viendo adelante hablando, pero me da igual, o sea,
si lo piensan de mí, ¿no? O sea, piensen lo de ustedes. O sea, ayer, ¿cómo viviste tu momento de comida con tu familia? Ayer en la tarde, ¿cómo viviste tu tarde? Ayer en la noche, ¿cómo estabas cerrando tu día? Ay, no, ya fue una noche, ya no me hablen, ya es suficiente por el día de hoy. O, bueno, ¿cómo viviste? ¿Qué pasó en tu corazón ayer al final del día? ¿Cómo recogiste lo vivido? Podemos ver que Dios va sembrando muchas semillas y ayuda a ese momentito en la noche de decir, vamos a ver, ¿qué sembró el Señor hoy en mi corazón? ¿Qué sembró en los que me rodean? Te doy gracias por, te bendigo por esto, te alabo por esto, te pido por esto. Porque está muy padre decir, bueno, sí, en mi definición de vida entra la plenitud, la búsqueda de la felicidad, la paz, la convivencia. Pero podemos correr el riesgo de que se quede en una teoría, qué padrísima vida, pero mientras reflexiono en eso, mi vida está... Y voy, y en ningún momento me detuve a tener un momento de respiro, y no solo respiro de los pulmones, sino respiro del corazón. Un respiro del corazón, del alma, del espíritu, un respiro donde el alma se encuentra con su creador y es entonces que encuentra la paz. Esa paz que Jesús dice en el Evangelio. O sea, les doy mi paz, pero aclara. No como se las da el mundo. Mi paz, les dejo mi paz les doy, pero no se las doy como las da el mundo. Yo les doy mi paz. Y esa paz es la que serena las aguas del Espíritu. Entonces aquí, no sé si tienen para anotar o en su celular, pero para que sí se quede la tarea de decir, ¿cómo redefino mi vida? Porque está padre decir, quiero un plan de vida. Pero es que si nos detenemos en la última palabra, ahí ya es un desastre. No, antes de un plan de vida, ¿cuál es mi definición de mi vida? ¿Qué elementos? Y aquí sí las invito a que para que puedan aprovechar esta plática, que los concreten. O sea, ¿qué elementos sí o sí tienen que estar en la definición de mi vida? Unos 2 minutitos para que la escriban. O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué cambio tengo que hacer en mi vida? ¿Qué decisiones tengo que empezar a tomar para que eso que yo digo que es mi definición de vida, donde están esos elementos, esa paz, esa plenitud, esa búsqueda de la felicidad, qué tengo que hacer para reflejarlos en mi día a día? Si no se queda solamente, ¿no? Como ya ideas bonitas de lo que sería la definición de vida, pero no nos tocan, no nos interpelan. Hay un pasaje en la Biblia que está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3. 2 Corintios 3, si lo anotan para que luego lo lean ya más pausadamente, está muy bueno. Es de mis favoritos, la verdad. 2 Corintios 3. Vamos a empezar a leerlo desde el inicio. En el versículo 2 dice, escuchen a San Pablo como si casi en vez de escribirle a los corintios hubiera puesto, ¿no? Queridas señoras de la sección del Reino Christi Mérida, ustedes mismas son nuestra carta. Esto te lo dice a ti San Pablo hoy. Ustedes mismas son nuestra carta. Una carta escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Evidentemente, ustedes son una carta que Cristo escribió por intermedio nuestro, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino de carne, es decir, en los corazones. No sé si ya habían leído este pasaje de San Pablo, pero tiene algo que decirnos hoy. O sea, ustedes mismas son una carta que Cristo escribió. Y dice, no la escribió con tinta, con pluma, con algo que aunque fuera permanente, llega a pasar.
O sea, solo una carta que Cristo escribió, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. Eso está fuerte. Eso, ¿no? San Pablo les dice, ustedes iban a hacer una carta que Cristo escribió, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. Es decir, tu vida, aquella vida de la que quieres hacer un plan, tu vida está escrita no con tinta, sino con el Espíritu de un Dios que está vivo. Y dice, no en tablas de piedra, no en cuadernos, no en pizarrones, no en hojas, o sea, no en tablas de piedra, sino en tu corazón. Hay un Dios que en tu vida, que en tu corazón ha escrito una carta. Creo que este pasaje tendría que volarnos la cabeza y decir, quiero irme en este segundo a la capilla y decir, ¿cómo que en mi vida has escrito una carta? ¿Cómo que en mi corazón, con tu espíritu vivo, has escrito, es que no una carta, o sea, bastaría que escribieras una palabra en mí, pero una carta? Y dice San Pablo, conocida y leída por todos los hombres. Tu vida es una carta que Dios escribe para que todos los demás lo conozcan y lo lean. Si yo no tuviera esta Biblia en la mano, y no se los, a lo mejor dirían, si es una historia muy cursi decir que tu vida es una carta para el mundo, pero es que está en la Biblia. O sea, realmente lo es. Es decir, que tu vida tiene un mensaje que anunciar. Y que anunciar no solamente a la gente de tu equipo de reino, no solamente en la sección del Reino Christi de Mérida, ni siquiera solamente a tu familia. La verdad, nos bastaría con que realmente estemos transmitiendo a nuestra familia la carta que Jesús escribió. Eso ya sería un mega plus, ¿no? Es decir, aquí hay algo más grande que mi agenda, que mis pendientes, que mis vueltas, idas y venidas, voy a Mérida, regreso, Aquí hay algo más grande. Una carta que Cristo escribió, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en los corazones. Y una carta que está llamada a ser conocida y leída por todos los hombres. Entonces, aquí les pregunto, ¿qué están leyendo quienes las rodean en sus vidas? Por ejemplo, si uno ve las vidas de los santos, dice, bueno, es que en cada santo, literalmente Dios escribió una carta, ¿no? Uno ve a la Madre Teresa, ¿no? Ese amor, ese como con los moribundos, ella decía, ¿no? Los pobres de los más pobres. O sea, ver una Madre Teresa de Calcuta, o sea, sus gestos, sus palabras, su amor, su delicadeza, dices, es que es una carta donde me muestra el rostro de un Dios cercano, que abraza, que sana, que acompaña en los últimos momentos. Luego, por ejemplo, uno ve la vida de Juan Pablo II, y bueno, refleja un Dios cercano, que busca, no venga solo al Vaticano, sino busca salir, busca ir con los jóvenes, las jornadas de la juventud, o sea, un papa que su vida fue una carta que gritó al mundo un mensaje. Una Santa Faustina, no sé si ubican a Santa Faustina, ¿no? Toda la de la Divina Misericordia. Bueno, su carta le gritó al mundo, su vida es una carta que le gritó al mundo la misericordia de Dios. Y le gritó, Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Entonces aquí la segunda pregunta para que se lleven de tarea es, ¿qué está transmitiendo mi vida a los demás? Porque si es una carta que Dios escribió, ¿qué está transmitiendo? ¿Qué está transmitiendo mi vida? Porque aquí hay algo más que tinta y piedra. Hay un Espíritu de Dios en mi corazón. ¿Qué le estoy gritando al mundo con mi vida? Y gritarlo no solo lo que decíamos, no solo en reino. En los cafecitos, una mañana que se van a desayunar o decir ahí, o sea, en mi familia, en una comida, en una boda, en una fiesta, en una reunión, en el apostolado, en un retiro, o sea, somos uno. ¿Qué le estás gritando al mundo con tu vida? ¿Qué le estás transmitiendo? Incluso, ¿qué le estás ofreciendo al mundo que no otros ya le estén ofreciendo?
Si San Francisco de Asís hubiera dicho, no, pues es que ya hay suficientes santos, puedo imitar a uno de ellos. La riqueza que la iglesia se hubiera perdido si San Francisco de Asís no hubiera potenciado su propio camino de santidad. Si cada santo, sí podemos detenernos en cada uno, si cada uno hubiera dicho, bueno, pues es que puedo, me gusta cómo reza ellos, por esa persona, yo voy a rezar como esa persona. Tú reza desde tu corazón, desde tu mente, desde tus cualidades. Hay algo que Dios quiere ofrecerle al mundo a través de ti. Por ejemplo, eso yo se los digo muchísimo a los jóvenes. O sea, en sus redes sociales o así, se distingue tu vida de la de alguien más, o le gritas al mundo lo mismo que todo el mundo está gritando. ¿Dónde está la autenticidad de tu carta que Cristo escribió? Entonces aquí quiero detenerme a hacer no sé si lo has visto, pero es como una técnica para ver como el propósito de tu vida. Me imagino que ya se los han dicho aquí, pero bueno, como para refrescar. Seguro ya lo dominan, es para refrescar. O sea, por un lado, tenemos lo que tú amas. O sea, piensa, ¿qué es aquello que dices? Es que amo esto en mi vida, amo hacer esto, amo, y no voy a dar ejemplos para que cada quien piense lo suyo. O sea, amo, punto. ¿Qué es lo que amas en tu vida? Luego, ¿cuáles son los dones que Dios te dio? Y hay de dones a dones. A lo mejor alguien dice, es que Dios me dio el don de la paciencia. Y a lo mejor alguien dice, es que yo se lo pido todos los días y nomás no me lo da. ¿Cuáles son los dones que Dios te dio a ti? Sin compararte con la que quisieras ser, con el don que admiras. O sea, a ti, ¿qué dones te dio Dios? Una alegría, una bondad, el estar atenta, el ser delicada, el ser responsable, el ser comprometida. O sea, ¿cuáles son los dones que Dios te dio? Y luego lo que el mundo necesita. Como darle vueltas. ¿Qué necesita ahorita el mundo? El mundo ahorita necesita muchísima verdad, y una verdad auténtica. El mundo necesita, en medio de tanta información que hay, formación sólida, no líquida que la tomas como agua y se te va entre las manos. ¿De qué necesita el mundo? Por ejemplo, aquí es donde empiezan como a combinarse las cosas. Por ejemplo, lo que amas, combinándolo con los dones que Dios te dio, puedes decir que es tu pasión, ¿no? O sea, eso que te apasiona. Porque por un lado lo amas y por otro lado Dios te dio esos dones y por eso cuando lo vives te apasiona. Luego están los dones que Dios te dio y lo que el mundo necesita. Aquí entra la vocación. Vocación no como una vocación a la vida consagrada o consagrada, sino vocación profesional, una vocación, ¿no? Pues ese llamado a esa vocación. Y lo que amas y lo que el mundo necesita, aquí entra tu misión. Porque sí, lo amas, pero es que al mismo tiempo el mundo lo necesita. Entonces ahí hay una misión que Dios te está confiando a ti, ¿no? Por ejemplo, no sé, Sor Faustina, pues ella estaba pasmada de la misericordia de Dios y al mismo tiempo el mundo necesitaba conocer esa misericordia. Se mezcló y la misión de Santa Faustina, gritarle al mundo la misericordia de Dios, ¿no? Al mezclar todo esto, aquí entra, ya estaba chiquitito, ¿cuál es tu propósito de vida? ¿A qué voy con todo esto? Lo que dije al inicio, podría haber sido muy fácil llegar y decir, bueno, para hacer tu plan de vida tienes que detectar cuál es el efecto dominante, donde siempre caes para abajo, qué virtud es la opuesta para que la trabajes y vámonos, sal con un plan ya hecho, ¿no? Creo que primero es renovar la conciencia de que mi vida es una carta, como San Pablo dice, que Cristo escribió y que mi vida, que Cristo escribió, tiene un propósito que va más allá de lo que yo soy.
Un propósito que se toca con lo que el mundo necesita. Un propósito que se complementa con los dones que Dios me dio y también con lo que amas. ¿No? Porque luego no es que Dios me va a pedir solamente aquello que me cuesta. Pues, puede ser, pero también te pide que goces lo que amas. Que goces lo que, o sea, que disfrutes lo que Él mismo te ha dado. Entonces, si esto es como una herramienta que puede ayudar a... Esto ya implica un trabajo personal, esto es como la teoría, ¿no? Que tú vas a tener que decir, a ver, ¿y cómo estoy viviendo mi misión ahorita? Porque yo estoy padrísimo viviendo lo que amo y los dones que Dios me dio. Últimamente he tenido esta vida espiritual y aparte yo lo disfruto, está padrísimo. Oye, sí, pero también hay necesidades en el mundo. O sea, también tu vida tiene un propósito que responde a una misión en el mundo. Y sí, es importante ver que, por ejemplo, tu vida, o sea, el inicio de tu vida, tú no lo escogiste. Tú no le dijiste al Señor, bueno, ponme en esta familia, en este año, en este día, en este quiero ser la número de hermanos, la primera, la segunda, o sea, nada, tú el inicio Dios te lo dio. Creciste y falta todavía, ¿no? Y aquí hay circunstancias, muchas circunstancias, unas dolorosas, duelos, pérdidas, separaciones, o sea, cosas que dicen, ¡ay! Que me han roto el corazón, enfermedades. Pero también hay circunstancias que dicen, es que logros, éxitos, experiencias, riqueza de recuerdos, bendiciones, ¿no? Bueno, en el fondo todo es una bendición, incluso lo que cuesta. ¿Y qué es lo que pasa? Si olvidamos que en nuestra vida, cuyo inicio no escogimos, tiene un propósito, podemos simplemente vivirla y quedarnos en una circunstancia. Ay, no, pero es que, no sé, con Carla López, ¿no? Carlita, es que te tengo que contar que... Y todo el tiempo es lo mismo. No sé, esto no me lo he dicho, yo lo veo con los hombres, ¿no? Es como, pero es que tu vida es más que esa circunstancia. Tu vida tiene un propósito que, claro que toca esa circunstancia, pero es más, ¿no? Un propósito de cara a la eternidad. Es decir, ¿cómo manejo, cómo voy avanzando en medio de las circunstancias que Dios va permitiendo? Ok, y aquí ya entra un poquito lo concreto. Para esa vida, esa carta que Cristo escribió, Él mismo te va hablando y te va dando pautas. ¿Quién ha tenido aquí? Es que la verdad no sé bien el calendario de la sección de señora, pero hace poco tuvieron un trío, este semestre han tenido trío. ¿Sí? En febrero. En febrero. ¿Quién de aquí fue a ese retiro? Solo. Ok. ¿Y un retiro de mes o algo así? Sí, la semana pasada. ¿Quién fue? Pero la semana pasada, ¿quién estuvo en ese retiro de mes? Ok, las que no van al retiro o al retiro de mes, las invito a que vayan al siguiente. Pero piensen en un momento de oración, hace tiempo que hayan tenido. Si no fue el retiro, una oración, un jueves aquí, o sea, en esos momentos de oración, ¿qué te ha dicho Dios en ese tiempo? ¿Qué te ha dicho Dios? ¿De qué te ha hablado el Señor? Y aquí escriban la respuesta. O sea, es una pregunta. En los últimos como momentos de oración, en las últimas experiencias de oración, ¿qué te ha dicho Dios? Y si no has tenido experiencias de oración, pregúntate, ¿qué estoy haciendo que no me detengo a escuchar a Dios? Les voy a dejar 2 minutitos para que respondan. ¿Qué te ha dicho Dios en las últimas experiencias de oración, retiro, trigo, adoración? ¿De qué me ha hablado Dios? No tú a Él, porque luego llegamos y gracias. ¿Qué te ha dicho Dios en este último tiempo? O en una dirección espiritual. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿En qué te ha hablado? Porque Jesús en un momento del Evangelio, en Juan 10, 27, dice: mis ovejas escuchan mi voz y me siguen.
Ahí está la raíz de nuestro plan de vida. Ahí está la raíz de nuestro plan de vida. Que el propósito, que el plan de vida, que es algo que haces poniéndote a la luz de tu Creador. Tu criatura, arrodillándote diciéndole, ¿por dónde me estás guiando? ¿Hacia dónde me llevas? Tu pecadora poniéndote ante la fuente de santidad. ¿Qué está sobrando en mí? Tú, un corazón temporal, o sea, que recorres tu vida en un tiempo cronológico, ponerte ante el Eterno y decirle, ¿ahorita qué está sobrando y por dónde? Vengo como oveja al pastor que quiere escuchar tu voz y que sea tu voz lo que me guíe. Y es ahí donde yo voy a decir, ¿qué plan de vida tengo ahorita? Porque si no se queda solamente en una serie de propósitos o de compromisos personales que si no los haces sientes culpa, sí, a ver, el plan de vida brota de la fuente del amor que tiene un propósito sobre tu vida. No sé si me explico, ¿no? Como darle esa vuelta y al mismo tiempo, ojo aquí, concretarlo. Porque si no, se queda por un lado lo que Dios me dice en mi oración y por el otro lado mi vida y yo súper bien. Es que has hecho vida lo que Él te invitó, o sea, en ese retiro, en esa adoración, en ese momento de oración. O sea, ¿sí lo has puesto en práctica? ¿O fue en vano esa, no sé si instrucción de Dios, esa invitación de Dios? Es decir, a ver, ¿cómo puedo concretar en mi vida lo que Él me va, o sea, por dónde Él me va guiando? Ayuda muchísimo, y aquí ya lo dejo como tips concretos para ir terminando esta plática. Muchísimo, primero esa oración, donde tú te pones ante tu Dios, tu Rey, tu Salvador, y le dices, revélame el propósito de mi vida. Y no es tan difícil, o sea, si analizas lo que amas, los dones que Dios te dio, tu propia historia, es muy fuerte cuando dices, es que ahora entiendo, después de 15 años, ahora entiendo lo que me hiciste vivir, porque veo que lo puedo poner a tu servicio, veo que puedo acompañar, veo que ahora entiendo. Entonces, por un lado eso, ponerte en oración y decir, revélame ese propósito, ese plan, ¿no? Punto número 1 en la oración. Punto número 2, no sé qué tanto tengan dirección espiritual por el Padre, por una consagrada, pero es que hay veces que nos ponemos delante de Dios y no entendemos ese propósito, ¿no? Entonces la dirección espiritual sí las animo a que la busquen como un medio muy concreto de ven Espíritu Santo y actúa. Y no es que la sabiduría de Carla López o la sabiduría del Padre no sé cuál te va a iluminar. La sabiduría es un don del Espíritu Santo que a veces a través de una palabra de Dios puede iluminarte. A veces en la dirección espiritual, una palabra que tú misma dices cuando estás hablando, claro, es que ya me di cuenta que, no es que tú te diste cuenta, es que el Espíritu Santo con lo que tú estás hablando te está iluminando. Incluso en la dirección espiritual, con un silencio, ¿no? O sea, esa dirección espiritual es un momento de gracia, que evidentemente no es un sacramento, pero yo podría decir la herejía de que es un sacramento, en el sentido de que es un signo visible de la presencia de Dios, ¿no? O sea, me expongo como niño pequeño ante alguien que Dios está poniendo hoy por hoy, en este momento, y digo, ¿por dónde me está guiando Dios? ¿Qué está permitiendo Dios en mi vida? Y que la dirección espiritual sea realmente ¿qué ha pasado de hoy y un poquito atrás? Para ver qué es lo que está haciendo Dios y por dónde me sigue guiando, ¿no? Y evidentemente, bueno, la confesión, o sea, los sacramentos, la vida eucarística, es ahí donde se va como moldeando ese plan de vida, para que realmente sea como un plan de cara a la eternidad, como un plan de cara a la plenitud de mi propósito. Un plan que haga vida la carta que San Pablo dice que Cristo escribió en sus corazones para que sea conocida y leída por todos los hombres. No con tinta, sino con el Espíritu de Dios viviente. No en tablas de piedra, sino en sus corazones.
Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Creo que ya con esto terminamos y damos gracias a Dios por este momentito. Yo sí quería decir algo, porque cuando oí lo de plan de vida y que, bueno, estaba mirando de plática, de la verdad más que quiero agradecer porque es una manera tan refrescante de darnos pues esta forma de que ya todas sabemos del plan de vida, pero es una como renovada, como Gaby dijo aquí, ¿no? Refrescante. Efectivamente, lo que yo amo y lo que me dio Dios es mi pasión, que siempre estamos buscando. Pero esa carta que tú dices, a veces pensamos que solo la letra, no, hay que salir y cuando sales esa carta no puede ser diferente a la carta que la gente lee aquí. Y ese punto, bueno, al menos estoy hablando por mí, claro, ¿no? Sí es difícil porque a veces tienes el respeto humano y dices, ay, no, ¿qué van a pensar? No, que María Rosa, que el reino. No, esa misma carta que la gente ve aquí, la gente de afuera la tiene que leer. Entonces, pues sí, y hay una cosa también muy importante, si no tenemos ese encuentro con Cristo, que bendito Dios lo tenemos cada semana, pero es en la misa que acabamos de escuchar ahorita, ¿no? O sea, yo estoy haciendo la novena del Espíritu Santo en la Divina Voluntad y dice que cuando Jesús se pone triste, cuando llega a los corazones que no están dispuestos, ahorita, en este momento de la comunión, de verdad me distraje en un momento y dije, Dios mío, por eso lloras. Porque, ¿qué pasa? Te acabo de recibir, no estoy dispuesta. Entonces son esos pequeños momentitos que tenemos. Pero si no tenemos esa apertura al Espíritu Santo, nos va pasando nuestra vida. O sea, como tú dices, ¿qué hiciste ayer? Me puse a acordar todo lo que hice ayer. Y sí hice un montón de cosas, pero tuve tiempo de hacer el rosario, tuve tiempo de hacer al final del día esta novena del Espíritu Santo. Entonces sí es necesario ese contacto. Y nuestra carta, pensar que no solo la van a leer los del reino, afuera es más importante esa carta, porque es donde damos el testimonio de lo que vivimos acá. Y tal cual San Pablo dice, conocida y leída por todos los hombres, no por su comunidad. Conocida y leída. Pues muchas gracias. Terminamos con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, te damos gracias porque sabemos que en esta mañana has estado con nosotros. Te damos las gracias porque renuevas en nosotros la conciencia de sabernos escritos por ti, por tu Espíritu. Te pedimos la gracia de permanecer en ti y de atrevernos a gritar al mundo la carta que tú mismo has escrito de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Padre, muchas gracias.